Hay lugares que han quedado marcados por eventos trágicos. Pero muy pocos con tantos como Tlatelolco. Sean bienvenidos a otro podcast de Reino Oculto. El día de hoy pues les tenemos un episodio muy especial porque es de un lugar de aquí de México, ¿no? Un lugar que ha pasado por muchísimas, hasta maldiciones, yo creo, ¿no? Sí, para empezar a hablar de Tlatelolco, creo que no podemos remontarnos a los hechos más actuales que han pasado, sino tenemos que remontarnos Hasta Yo creo que hasta la fundación de Tlatelolco. la fundación, hasta de la ciudad, Sí. de la misma ciudad, ¿no? Pues todo empieza en las épocas de la fundación de Tenochtitlán. Sí. Fue cuando empezó todo esto, ¿no? Porque realmente, pues la ciudad era un lago, ¿no? Sí. Era un lago y tenía como, pues pequeñas como islitas, ¿no? En medio de ese lago. Y ahí es como, pues, por donde podemos empezar la historia. Sí, Tlatelolco se fundó en el año de 1337. Era una ciudad independiente a Tenochtitlán. O sea, no formaba parte de... Ahorita forma parte de la Ciudad de México, pero antes era como O sea, independiente. estaban separadas entonces. Ajá, digamos que era México-Tlatelolco. Ah, ok. Era igual una ciudad sagrada, al igual que otras ciudades que hubo, ¿no? Y se convirtió en el mayor centro comercial del mundo mesoamericano. O sea, había Sí, porque mucho era- tráfico ahí. ¿Tráfico de qué? ¿De productos? Sí, mucha gente. Sí, porque se decía que era un mercado, ¿no? O Ujú. sea, era como el tianguis que se conoce ahora. De hecho, de ahí salió la palabra, ¿no? Ujú. Tianguis. Porque se comercializaban ahí pues diferentes tipos de productos como naturales, hasta el arroz, todo este Sí. tipo de cosas, ¿no? Sí, después, bueno, eso fue la fundación, ¿no? Cuando inició. Después nos pasamos al 13 de agosto de 1521, que fue cuando cayó Tlatelolco. Para esto, igual que Tenochtitlán, que fue como una guerra, cayó y hubo muchas muertes ahí en Tlatelolco de indígenas. O sea, desde ahí empezó ya lo trágico. Exactamente desde ahí, a manos de los españoles. Ah, sí, o sea, por las conquistas, ¿no? Todo esto de Hernán Cortés y Sí. hasta Cristóbal Colón, ¿no? Bueno, eso fue antes. Bueno, sí, pero fue como que todas esas conquistas. Y también se dice que cuando Hernán Cortés fue a masacrar Sí. a todos los indígenas que estaban ahí, ¿no? O sea, que literal fue una carnicería ahí de personas. Sí. Entonces todos estos cuerpos pues, quedaron abajo en lo que es Tlatelolco. Han de estar Sí. enterrados hasta abajo, yo creo. Sí, de hecho, en esta historia tiene mucho que ver que incluso no solamente los españoles, porque los españoles ni de chiste pudieron haber conquistado aquí, Tenochtitlán o México. Tuvieron ayuda de otros pueblos que también estaban en contra. Sí, de los porque aztecas. todo esto fue porque, sí, de hecho se reunieron muchas personas al mismo tiempo, de los mexicas, no sé quién Sí. más, creo que hasta los toltecas, ¿no? Los tlaxcaltecas fueron los que le ayudaron Ah, a los españoles, que se llamaban el pueblo más violento que había ahí. Sí, sí, porque por ejemplo, de por sí en este mercado, o sea, conocido como, porque era Xatlelolco, ¿no? Creo Algo que así. sí. Se hacían sacrificios, pues, normales, ¿no? O sea, como en ese tiempo era muy normal, ¿no? Sí. De repente se hacía como que uno, otro, pero en ese tipo de tribus que dices, sí se hacían muchísimo más seguido. O sea, como que, por Creo que ejemplo, desde acá ahí. se hacían como 2 o 3 o 4 al año, ¿no? Ujú. Pero en esas tribus y de esa cultura se hacían hasta cientos y miles de sacrificios al año. Sí, o sea, de por sí ya había gente de los sacrificios que había muerto ahí, ¿no? Y bueno, los sacrificios en este contexto pues no era algo malo, sino No, sacrificaban una persona para que tuvieran algo a cambio. Ya sea, ellos creían que el sol cuando se metía moría. Entonces el alma de las personas la acompañaban al sol y lo hacían renacer al otro día, que hubiera cosechas y todo esto, ¿no? Entonces ya hay esas almas después de la conquista. Y hay cronistas que describieron todo esto como el suelo cubierto de cadáveres. Entonces, sí, sí. pues esa fue la primera tragedia realmente, ¿no? Que pasó Tlatelolco. Si quieres, aquí vamos a tocar un tema, esto los vamos a leer específicamente para darles la información exacta. Si quieres, hay que leerlo. Bueno, primero fue en el siglo XVI la construcción del Templo de Santiago Ujú. con piedras de templos indígenas. Fundación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Es La iglesia. templo, es la iglesia que está ahí Sí. en la explanada de Tlatelolco, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas. Ajá. Sí, de hecho sí había escuchado que todo esto, que con todas estas ruinas Sí. que habían quedado de anteriormente, habían construido todo este
este templo. De hecho, eso mismo pasó en el Zócalo. O sea, tiraron el templo mayor y con esas mismas piedras construyeron la catedral. No, aparte esa catedral yo creo que por eso sigue en pie, porque ha de estar muy De hecho, se está hundiendo. Sí, pero esas piedras eran muy, pues yo creo que muy fuertes, ¿no? Sí, el material era muy muy fuerte. Luego vamos a una fecha importante que aquí ya es cuando, digamos, vuelve a cobrar como que más almas este lugar, que es el 2 de octubre de 1968, mejor conocido como la matanza de los estudiantes de Tlatelolco. Esto fue en la Plaza de las Tres Culturas y fue a manos del ejército y el batallón Olimpia, que hicieron como un operativo, digámoslo así, ¿no? Entre 200 y 300 muertos según investigaciones, aunque el gobierno reportó menos, reportó entre 30 y 40. En este entonces era el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz, ¿verdad? Sí. Muy odiado para muchas personas. Sí. De hecho, esto ya tiene una conexión con otro video que tenemos, que otro podcast de El Hotel Posada del Sol. Si tienen la oportunidad, vayan a ver tanto nuestras exploraciones que tenemos como el video. Podcast. Uh-huh. Ahí el crimen permaneció impune, o sea, nadie fue castigado. No. Nadie fue castigado. Muchos estudiantes perdieron la vida, pero no solamente estudiantes, como fue una balacera literal. Las balas llegaron hasta los edificios donde se resguardaron muchas personas que ni eran estudiantes. Sí, no, simplemente eran vecinos. Bueno, ahora hay que dar también un poco de contexto por cómo es que se dio esto. O sea, cómo es que pasó, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente, pues eran unos estudiantes que pues tenían como problemas, ¿no? Eran como los de la UNAM contra los del Politécnico, ¿no? Entonces, ellos como que tenían sus huelgas y pues iban ahora sí que al Zócalo o ahí al Zócalo a pues hacer la huelga contra el gobierno, ¿no? A protestar. Protestar, y como el gobierno pues no les hacía caso, pues ellos como que empezaron de repente a hacer pues sus peleas, ¿no? Y entonces ahí es cuando entran todos los granaderos, ¿no? Los famosos granaderos que empezaron como a calentar las cosas, ¿no? Hasta que ya pasó ese día, el 2 de octubre, Ajá. Y se calentaron las cosas, ¿no? Y de hecho aquí tiene que ver con un grupo al que pertenecía a un personaje llamado el Negro Durazo, ¿no? Se supone que, él todavía, como lo mencionamos en capítulos anteriores, él no formaba parte ya de, digamos, no era el jefe de la policía. Él se supone que formaba parte de un grupo secreto que se llamaba la Brigada Blanca, que se encargaba de reprimir todas estas marchas. Digamos que iban vestidos como civiles, pero atacaban a los civiles, a los estudiantes, y se dice que muchos de estos estudiantes o personas que desaparecieron, pues se las llevó, ¿no? El Negro Durazo a otros lugares. Uno de estos lugares es la Posada del Sol, ¿no? Sí, entonces esos estudiantes o esas personas pues nunca encontraron, digamos, el descanso, porque pues sus cuerpos hasta tiempo después encontraron osamentas que no se sabe de quiénes eran, pero pues sí, mucha gente perdió la vida en el movimiento, en la matanza del 68. Y se supone que, digamos, que fue sangre sobre un lugar donde ya había muerte, porque fue en la Plaza de las Tres Culturas. Sí, todo fue ahí. Están las ruinas. Ajá. Las ruinas, ese fue lo primero, ¿no? Después está el templo que hicieron después, que eso ya fue otra cultura. Sí. Y actualmente los edificios de viviendas, ¿no? Uh-huh. Es por eso que son las Tres Culturas, ¿no? Ok. Uh-huh. También, otra cosa que se nos había olvidado como contexto antes de todo esto, Ajá. Muchísimo antes, no me acuerdo que si fue como en 1600, 1500, después de que hubo toda esta matanza de Hernán Cortés contra los indígenas, ¿no? Los indígenas, también hubo otra masacre. Bueno, no fue masacre, pero fue una catástrofe. Ajá. Que hubo una inundación muy fuerte justo en esta zona de Tlatelolco. Por eso después, cuando ya hicieron el templo, Ajá. Si tú escarbabas tantito, literal 1 metro, salió muchísima agua. Ajá. Entonces todo esto antes hubo una inundación muy grande ahí y mató a muchas personas. O sea, siempre este punto ha sido zona de muerte. De muerte, o sea, siempre ya está como marcado. ¿Tú crees que todo esto, ya viéndolo del lado de terror, sea como una maldición por los rituales que hacían al principio de sacrificar a las personas? Siento que sí, e incluso hay gente que menciona que hay lugares que, digamos, por las tragedias y por la sangre inocente que ahí se derrama, se abren portales, digámoslo así, que es muy fácil que se pueda cruzar, o sea, entre mundos, y sobre todo con los mexicas, los indígenas que tenían sus rituales, que eran rituales, digamos, para estos tiempos eran muy poderosos, era de mucha energía, porque ni siquiera le estaban haciendo brujería a alguien, estaban encomendándose directamente a ayudar a lo que era el dios Sol,
a los dioses grandes. No, y directamente sacándoles el corazón. Sí, el corazón. O sea, no era como de, sí, te voy a aventar, ¿no? Que ya es muy fuerte, ¿no? O sea, ya era sacándoles el corazón. O sea, y creo que era con un tipo de arma específica, ¿no? Sí, era sí. como un tipo cuchillo así como de obsidiana, creo que era. De obsidiana, ¿no? Sí. Y lo metían por el abdomen, pero seguían, las personas vivos, seguían sí. vivos. Y creo que les ponían un tipo como analgésico natural para que no sintieran tanto. Sí. Y ya hasta que llegaban al corazón, pues ya es cuando lo ofrecían, ¿no? Pero sí, desde ese entonces hubo mucho sacrificio. Yo creo que por eso este lugar quedó maldito. Sí, por algo se empieza y se supone que como nunca obtuvo descanso, digamos, las almas de ahí, pues como que sigue alterado el lugar, digámoslo, energéticamente. Sí, y bueno, y todo esto no para aquí. ¿Qué es lo que continúa después? Bueno, de ahí obviamente todos aquí en México y bueno, creo que en todas partes del mundo sabemos lo que pasó el 19 de septiembre de 1985, que fue un terremoto catastrófico aquí en la Ciudad de México, ¿no? 8.1. Cobró muchas vidas, dejó muchos lesionados y sobre todo, bueno, aquí vamos a irnos un poquito más lejos de Tlatelolco, por ejemplo, en lo que es Parque Delta. Ok, sí. Que era un estadio de béisbol, ¿no? Sí. O sea, por la catástrofe y por el nivel, la magnitud y la poca cultura que teníamos para los temblores, para los sismos, pues mucha gente no supo cómo reaccionar, cómo actuar y muchos terminaron pues irreconocibles o enterrados. No, y aparte la misma tipo de construcción que se hacía antes, a comparación de ahora, pues era muy... Pues era como más sencilla, ¿no? No estaban preparados. No estaba preparado estructuralmente un edificio de ese tamaño para aguantar cierto temblor como ese. Y justo aquí en Tlatelolco fue donde colapsó el edificio Nuevo León. Uh-huh. Y es que era el que estaba al lado de la plaza, ¿no? De las tres culturas. O sea, literal, todo se centró en ese cacho. Y ahí es donde se cayeron estos edificios y fue, pues, yo creo que miles han de haber muerto ahí. Y lo peor es que muchos no fueron censados, o sea, no los contaron. O sea, hay un estimado de muertes de este terremoto de 1985, pero realmente no hay un número cierto de personas que fallecieron. Unos no tenían familia, otros ya no los reclamaron, ya no los buscaron y terminaron en fosas comunes. No, se los llevaban así en camiones. Ajá. O sea, de que agarraban de a montones y se los llevaban así. Mucha gente decía que la ciudad olía a muerto, o sea. Sí. O sea, olía hacia... Y es que no morían, digamos, enteros. O sea, luego terminaban por partes. Estaban así. Eso es lo peor, ¿no? Que pues tenían ahí partes y era como, pues, ¿cómo vamos a reconocer a la persona? Sí, ¿no? Si solamente quedó esto, ¿no? Uh-huh. No, sí estuvo muy fuerte, la verdad. Y todo, lo más curioso es que... Todo fue ahí, otra vez. Justamente fue ahí. Uh-huh. De ahí, pues, hay otro evento similar. Sí, bueno, ya después de muchos años, te refieres al nuevo terremoto, ¿no? Sí, al que hubo. Sí, el nuevo terremoto de Tlatelolco, ¿no? También. Bueno, que realmente no hubo tanto problema ahí, ¿no? Sí, no hubo muertes ya que ya se preparó la gente para todo esto, incluso aunque no sonó la alerta sísmica a tiempo. Sí. Igual hubo gente que sí falleció, pero hubo más daños estructurales. Sí, y más que nada también a sus alrededores, que es el centro y todo esto, pues ahí es donde sí hubo los... Sí, aunque los edificios de Tlatelolco, pues, es que no están bien. Hay muchos edificios que han pasado hasta por incendios y todo. Sí. Y no están todos habitados, como el edificio Canadá. ¿Te acuerdas que Insurgentes? Uh-huh. No está todo habitado. O sea, sigue habiendo partes que dices, llegas hasta el piso tal. Y de aquí arriba, los siguientes 2 pisos, están vacíos. No puedes habitarlos. Que de hecho sería una buena opción para una exploración si a ustedes les gustaría ver que exploráramos este edificio. Bueno, las partes que están vacías, ¿no? Estaría muy interesante ver qué por ahí tenemos hay ahí. Un comentario, ¿no? Que nos dijeron. Sí, hay un comentario que nos dijo que si queríamos entrarle nos podía ayudar, algo así, ¿no? Pues si ustedes viven ahí y tienen la oportunidad de darnos la chance de entrar y grabar, a lo mejor algunas partes de ahí pues estaría muy interesante, ¿no? Como para grabar. Ya no te digo que en Tlatelolco, porque fuera de los daños estructurales, pues no es un lugar muy seguro, ¿no? Sí. Otra que se me ocurre también es el... no, esto ya es más reciente, actual, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, el edificio que fue abandonado, que era un hospital, que de hecho tenemos una exploración ahí. Sí, también. Está en Tlatelolco también. O sea, es un edificio que era del ISSSTE. Sí. Y este edificio, pues, fue abandonado por negligencias, pues por muchas cosas que
hacía mal, ¿no? Sí. Entonces hubo muchos fallecidos que no tenían que haber muerto ahí. Y entonces es por esta razón que se abandonó este hospital. Pero también está ahí en Tlatelolco. O sea, todo esto, pues al final es en la misma zona, ¿no? Sí, o sea, no solamente digamos que es la Plaza de las Tres Culturas. O sea, todo, llámese Tlatelolco, si lo pusiéramos así, norte, sur, este y oeste. O sea, como que todo está marcado de muchas cosas que han pasado ahí. Aparte, tú cuando pasas por ahí, ¿no te sientes raro? Sí, cuando yo paso por la 100 metros... Ajá. Sí, como que aparte no sé si está oscuro, pero hay lugares oscuros que no se sienten igual. No, está raro. El día que fuimos a explorar el hospital abandonado, esa zona de ahí, o sea, deja tú que sean edificios y que a lo mejor se ve que pues, están todos los edificios, no hay como más verde, ¿no? Sí. No sé, se siente la vibra extraña, yo siento así. Sí, de hecho mucha gente nos llegó a comentar en un video que tenemos en TikTok. Ahí tenemos varios comentarios que vamos a leer en un rato. Que justamente hablan de experiencias o de personas que han ido por, llámese, salidas escolares. No sé, fueron a visitar las ruinas y escucharon cosas, vieron cosas o sintieron cosas ahí. Sí, pues es que imagínate, o sea, Tlatelolco realmente es un cementerio sin cruces. Sí, exactamente. O sea, es un cementerio sin cruces. Miren, aquí pasamos una sección de leyendas paranormales que hay en Tlatelolco. Si quieren nos vamos una y una igual para comentar estas leyendas que hay ahí, leyendas, mitos paranormales. Vale, pues iniciemos con la primera. Sí. Se llama Los llantos de los guerreros. Dice que los vigilantes nocturnos y vecinos aseguran escuchar pues lamentos graves, gritos ahogados, sonidos metálicos como armas cayendo. Esto ya está... De la conquista, yo creo. Sí, y de la conquista y también de... ¿De 68? Del 68 yo también, yo digo que sí. Es que no tuvieron la oportunidad de defenderse, o sea, a lo mejor... Ah, bueno, es que sí tienes razón, eso no... Sí. Sí, fue una masacre total. Yo creo que va más para allá, a inicios, ¿no? Ajá, por 1521. Sí, y se dice que son los últimos mexicas asesinados en 1521. Exacto, sí. Que nunca encontraron el descanso. Tiene total sentido para mí. O sea, sí. Y deja tú los de los sacrificios, a lo mejor como fue voluntario. De hecho, la gente que era sacrificada se sentían honrados de... Ah, sí. También el juego de pelota, ves que se sacrificaba creo que al ganador, pero era una honra para ellos, sí. Es decir, mi alma, mi espíritu va a ayudar a un bien mayor. Sí, de hecho creo que era también era parte del orden del mundo. Sí. O sea, todo esto. Entonces sí eran como héroes al final. Aquí nos vamos a ir con el siguiente. Se titula El niño del edificio Nuevo León. Eso fue tras el sismo de 1985. Rescatistas reportaron la voz de un niño pidiendo ayuda, golpes desde los escombros, y cuando entraban no había nadie. Años después, vecinos siguen escuchando risas y pasos infantiles en zonas deshabitadas. Fue como lo que pasó, bueno, entre comillas, en el 17, ¿no? En la escuela, en el Repsamen. Ah, sí. Sí, pues es que era de puros niños, ¿no? Ajá, pero no solamente pasó en el Repsamen, o sea, pasó creo que en otros lugares, que justamente eran niños, ¿no? Sí, eran muchos niños que estaban atrapados y al final muchos fallecieron. Ajá. Y pues es que son las almas de niños, o sea, al final estas no se dan tal vez cuenta de lo que pasó. Sí. Y como en muchos videos hemos dicho, pues su alma sigue estando como... Pues sigue penando, pero ellos no siguen con esa inocencia, ¿no? Sí, o sea, se quedaron, digamos, con esa edad, ¿no? Ajá, y se escuchan, pues, lamentos tal vez. A lo mejor tal vez hasta están jugando, ¿no? Sí. ¿Quién sabe? Pues es que yo creo que ellos quieren acercarse a las personas, a lo mejor como se sienten ignorados. No sé, a lo mejor quieren encontrar esa luz, ¿no? Para poder pasar al otro plano y que seguramente, por ejemplo, del 85 para acá, niños, pues... ¿Cuántas personas, obviamente, ese es el orden natural de la vida, ¿no? ¿Cuántas personas no han fallecido que vivían sí. o que perdieron gente en el 85, ¿no? Sí. Bueno, las siguientes sombras en el edificio de Chihuahua. Personas que entran de noche reportan siluetas en pasillos vacíos, luces que se encienden solas, la sensación de ser observados. Y muchos lo asocian con las almas de los estudiantes del 68. Okay. Esto ya va más ligado a lo de la masacre del 68. Y tiene sentido porque ahí en el edificio Chihuahua se dice que muchos se fueron a refugiar. E incluso hubo muchas personas
hay aún personas, he visto noticias o videos de, por ejemplo, algún niño que ya creció, ¿no? Y que va a buscar o busca por internet. Es que yo me acuerdo que en tal edificio, en el edificio Chihuahua, un señor me salvó, me dijo, ven, entra, métete. Y lo encontraron entonces en el edificio Chihuahua, y mucha gente que digamos que fue herida, fue y ahí perdió la vida. O sea, no se resguardaron ahí, perdieron la vida. Ajá, o sea, desangrados, yo creo, ¿no? Exactamente. No, pues sí. No, y aparte también, justo con eso, muchos de los vecinos que se asomaban ahí por ahí, sí, veían cómo los masacraban así, o sea, sí, no tenían piedad, ¿no? O sea, literal era... Y justamente también como en el 85, pues acá también sacaban los camiones, pero con los cuerpos de los chicos. Sí. Y se los llevaban y ya nunca los encontraban. ¿Tú qué hubieras ¿Quién sabe hecho? qué les habrán hecho? ¿Qué hubieras hecho ante el shock de, por ejemplo, de tú ser un vecino de tal edificio y de tú estar viendo lo que está pasando? O sea, sé que lo primero que deberíamos hacer es intentar ayudar, pero ¿tú crees que con el shock de estar viendo todo esto te resguardas o ayudas? No, yo digo que te resguardas. Bueno, depende cómo sea tu instinto, ¿verdad? Sí. Pero, por ejemplo, ver tal evento de tal magnitud, porque es que no puedes hacer nada. Pues o sea, te arriesgas también, ¿no? No, o sea, tú sales y te matan, o sea, te asesinan. Y yo creo que esas emociones que también sintieron los demás al estar viendo, y por ejemplo, yo creo que muchos estuvieron llorando, ¿no? O con pánico, lo que sea. Todo eso también se queda ahí en ese toda lugar. La energía. Y justamente lo que dice, ¿no? Del ambiente el ambiente pesado de la Plaza de las Tres Culturas es una sensación común entre las personas que visitan este lugar. Sienten mareo, muchos visitantes, escalofríos y una opresión en el pecho. Para algunos investigadores el lugar actúa como un archivo energético, de lo que decíamos, ¿no? Sí. De masacres y de tragedias. Sí, completamente. Es como en los estos auditorios y teatros y todo, y teatros, ¿no? Que han sido abandonados. Imagínate, si en los teatros se siente luego las energías por la gente que actúa. Sí, es actuado. Ahora imagínate cuando sí realmente sufrió una persona, pues obviamente sienten todo lo que acabas de describir. Y lo siguiente es el mito del suelo maldito, que es lo que también comentábamos, ¿no? Sí. Como la creencia popular de que Tlatelolco no perdona lo que se le construye encima. 3 grandes tragedias sobre el mismo suelo: la conquista, la represión y los colapsos y los terremotos. Para muchos no es coincidencia, sino una memoria que se manifiesta. Sí, digamos que es como... es que yo había escuchado como de los objetos, ¿no? Uh-huh. Que van pasando por generaciones, y a las personas que están en contacto con esos objetos como que normalmente les pasan cosas. Les pasan y les siguen. Ajá. Como que se van pasando tal vez una maldición de generación en generación, ¿no? Sí, tienes razón, o sea, eso tiene totalmente razón. Todo lo que se ha construido ahí, pues realmente no ha salido bien. Uh-uh. Incluso muchas personas, por ejemplo, dicen que cuando han ido a visitar las ruinas y la iglesia que está ahí, el templo, todavía se pueden ver los impactos de bala en todos lados. O sea, incluso la gente que los guía les puede decir, mira, aquí hay impactos de bala, aquí está esto y esto. No, sí. No, sí, es que sí. Ha pasado por muchas cosas. Si quieres, vamos a pasar a leer algunas de las anécdotas, ¿no? Exactamente. De ustedes mismos que nos han dejado en nuestros videos pues, que hemos subido de TikTok. Sí. Y justamente sobre este tema en específico. Sí. Mira, aquí va la primera. Cuando fui a Tlatelolco conocí a un señor que me dijo que él estuvo ahí. Él iba a pedir a su esposa e iba pasando cuando comenzó todo. No recuerdo dónde sucedió, y al salir todos los estudiantes estaban por todos lados llenos de líquido hemático. Se fue lo más rápido que pudo, y al día siguiente, cuando volvió a ir, estaba limpio y reparado como si no hubiera pasado nada. Sí, literalmente. Es que también esto da pie porque lo que no habíamos dicho es que en México, en ese año, en el 1968, se iba a celebrar los Juegos Olímpicos. Sí, justamente sí, es muy importante. Ajá, eso. Entonces México pues quería, esto para México iba a ser algo pues muy importante, ¿no? Iba a ser una derrame económico pues muy importante. Y pasó esto unos días o meses antes, no, semanas. Imagínate. Se movió el gobierno para limpiar todo. Como ¿no? si nada hubiera pasado, ¿no?
¿Más quieres? Aquí hay otra. Esta es más, más corta. Dice, cuando fuimos mi mamá y yo sentimos una energía muy pesada. Me daba escalofríos ver la sangre y los balazos. Ya cuando íbamos empezó a dar un ligero aire. Me dijo mi mamá que era porque los muertos ahí estaban despidiéndose de nosotros. Pues creo que justamente, ¿no? Otra vez lo que describíamos de los escalofríos. Sí. Que sentían. Sí, entonces la gente sí lo siente. O sea, al final sí ese lugar está con energías fuertes. Vamos a ver qué otra anécdota. Yo me acuerdo de una que decía una de las vecinas que estaban en esos edificios, Ajá. justo cuando estaba pasando ese momento, que decía, o sea, ella misma describía cómo los acribillaron, sí. Ajá, exactamente. Y que de repente pasó un helicóptero. Ajá. Y echó 2 bengalas al cielo. 2 bengalas rojas. Ajá. Y que después de eso empezó lo peor. Como que dieron la orden, ¿no? O sea, como que era la orden, pero hasta parecía como una escena de película, ¿sabes? Sí. O sea, una película así fea. Entonces, a partir de ahí, pues ella empezó a ver como muchos se trataban de esconder atrás de las piedras o de las ruinas o algo así. Sí, de todos lados. Y de repente, pues llegaba alguien y trataban de ayudar a su compañero. Y también. Pues, y también lo... Sí, es que nadie se salvó en ese momento. Te digo, desde yo creo que el gobierno supo que iba a haber algo tan grande, hicieron todo este operativo, digámoslo así, operativo contra gente inocente. Sí. Para pues acabar con esto, que no era necesario, yo creo. Sí, ¿no? A ver, aquí vamos con otra. Este es más bien un comentario que dice: yo tenía ganas de ir porque ese es un tema que siempre me ha llamado la atención, y el día que yo fui empecé a llorar, a sentir una sensación de nostalgia muy fuerte, y me quedé en medio de la plaza mientras comenzaba a llover. O sea, pero ese comentario es de una persona que fue en ese entonces o que quiso regresar ahí. No, fue otro día. Ah, ok. O sea, digamos que no fue tan más tan cercano a la fecha, ¿no? De esos. Ah, ok. Mira, por aquí están esos dos que igual son cortas. A partir de aquí ya son un poco más cortas. Dice, deberían llevar un Spirit Box, ya que por la misma razón de que ahí han pasado muchas tragedias, no dudo que se pueden oír cosas, almas, que todavía están por ahí, ¿no? Vagando. Es que es igual la que está bajito. Dice, otro comentario dice, un exnovio vivía en Tlatelolco y varias veces me sucedieron cosas inexplicables. Además de que del que estar ahí se sentía como si siempre alguien me estuviera observando. Sí, o sea, la gente dice como lo mismo, ¿no? Sí. Que sienten como escalofríos y que los observan ahí mismo. Sí, bueno, aparte de que está todas las unidades habitacionales, los edificios, va más allá de eso, porque también imagínate tú asomarte o voltear a ver los edificios y que sí haya alguien viéndote. O sea, no sabes si es una persona que habita en el momento o que habitó en ese momento y perdió la vida y se quedó ahí. O también no sabemos si mucha gente, porque, o sea, imagínate cuánta gente vive en esos edificios. Un montón, sí, ¿no? Ahora, no sabemos qué tragedias actuales hayan pasado que nadie sabe. Como individuales, ¿no? Los edificios. Como individuales en cada familia. ¿Qué tal si alguien se desvivió ahí? O sí. Todo eso, pues al final son energías que se cargan ahí. Aquí hay otro comentario que dice: cuando llueve se siente peor la vibra. Mi amigo me rentó un cuarto ahí. Se le ocurrió salir de noche y regresó de madrugada. No vio nada paranormal, pero regresó a su cuarto con muchas ganas de llorar y triste sin ninguna explicación. Sí, pues todo al final es muy parecidas, ¿no? Sí, sí, sí. Y quién sabe si tenga que ver algo con la lluvia. Pues es que, digamos, ya depende de cómo, ambiente, ¿no? También. Digamos de cómo lo quieres interpretar, ¿no? Porque hay gente que puede estar muy feliz con un día lluvioso. Ah, sí. Pero normalmente se asocia a algo trágico, a tristeza, ¿no? Todo esto. Sí. Mira, aquí hay otra que dice: yo no pude estar más de 1 hora ahí. Me dolió la cabeza horrible, un dolor que jamás había sentido. Se me quitó hasta que llegué a mi casa y eso jamás lo olvidaré. Como que todo es muy físico, ¿no? O sea... Sí, todos son con cosas de energía. La mayoría son cosas físicas, más allá de que yo vi a una persona, por lo menos estos comentarios, es como de cómo se sintieron estando ahí en Tlatelolco. O sea, la energía está pesada. Sí. ¿No? Para muchas personas. Y bueno, y quién sabe, o sea, bueno, ojalá no pase nada más en Tlatelolco, pero ya sería mucha coincidencia si algo o alguna tragedia más ocurriera, ¿no? Porque bueno, últimamente hemos tenido mucha actividad sísmica aquí, ¿no? En
en México en general. Y esos edificios siguen construidos como los que se cayeron, o sea, no creo que los hayan modificado. Corren el mismo riesgo. Y bueno, esto ya es como que más, este comentario que voy a dar ya es como más de cómo lo sienten cada quien, o no sé si tiene que ver como con ansiedad o algo así, ¿no? Pero últimamente como con los sismos con los que empezamos el año, como que yo siento como si fuera a haber un sismo fuerte, o sea, como si este año fuera a haber un sismo fuerte, como si fueran avisos. Como advertencias, ¿no? De que... Ajá. Porque imagínate, empezó así, ¿no? O sea... Sí, fue muy temprano. Empezó así muy fuerte, entonces... Y justo este lugar es de los más peligrosos para estar en un sismo, ya que, como dices, todo lo que se construyó ahí, bueno, normalmente ya tiene bastantes años. No hay muchas cosas nuevas que se hayan construido en Tlatelolco. Sí, no. Todo es realmente de esas épocas. Todo eso y lo del centro, ¿no? Sí. Está ligado ahí. Pues estaría interesante un día, yo creo que ir a la Plaza de las Tres Culturas. Ajá, como visitar todo eso, ¿no? Ajá, en la zona arqueológica, en un lugar, digamos, que haya algún guía que nos pueda... Sí, podríamos ir de día y tal vez en la noche también. Sí, si tenemos la oportunidad. Igual si alguien sabe si es posible ir a la Plaza de las Tres Culturas, de noche. A la ruina, de noche, que tengan algún contacto, pues... pónganlo en comentarios o mándenos un DM a Instagram, ¿no? Sí, para que estemos enterados y tal vez les tengamos una próxima exploración ahí. Igual, estamos pensando que podría ser una buena idea regresar al hospital de Tlatelolco, al hospital abandonado. Pero bueno, siento que es una zona muy peligrosa, incluso adentro. Sí, es que, pues imagínense, o sea, tal vez... la gente de ahí, de los departamentos y la misma gente de ahí, pues no, pues está tranquilo el ambiente, ¿no? Sí. Pero sabiendo que es un lugar abandonado, sí está, se puede meter cualquier persona, la verdad. Sí, incluso mucha gente ocupa estos lugares como el hospital de Tlatelolco para hacer, pues, ciertos tipos de rituales, ¿no? O sea, siento que para mí mi sensación es que Tlatelolco es un lugar como lleno en su historia de rituales, de muchos tipos de rituales y de muchos... cambios de energía y todo esto, ¿no? Es como si fueras a un cementerio, casi, ¿no? O sea, imagínate. Sí, aunque... ¿Es que hacen rituales en los cementerios? Pues casi lo mismo ir ahí. Aunque comentábamos que luego que en los cementerios, por ejemplo, hemos ido también a cementerios a hacer exploraciones, vayan a verla, la del Panteón Dolores. Yo sentí más paz ahí en el cementerio. Sí, porque es cierto. Que en el hospital, o tan simple, en 100 metros cuando paso... como que me perturba un poco más el estar pasando por ahí que estar en un cementerio. Sí, porque en un cementerio tal vez la gente ya fue a descansar o... Sí. Ya, o sea, no murieron ahí. Exacto. O sea, y acá fueron pues masacrados, ¿no? Y quién sabe si, debajo de todo, de todas esas ruinas, de todas esas tierra, del templo, de los edificios, qué tantas cosas no puede haber, ¿no? Que no hayan sido descubiertas. Sí. No, sí, ha de haber muchos, hasta esqueletos también ahí. O sea, yo creo que y de muchas épocas, o sea, sí. Desde 1521 hasta los temblores, hasta el 85, y quién sabe si un poco después. Hasta tesoros, tal vez. Sí, hay muchas cosas que yo creo que no han sido descubiertas también por el mismo miedo, a lo mejor, de tocar la tierra, como de meterse con tierra sagrada. Para mí sería una tierra sagrada ahí, ¿no? Sí. Yo digo que hay una maldición ahí. O como, no sé cómo ven ustedes. ¿Ustedes creen que haya un portal ahí? ¿Ustedes creen que estos lugares donde pasan cosas sí abren portales o se quedan marcados de energía? Sí, es una buena pregunta. ¿O realmente Tlatelolco es una tierra de muerte, ¿no? Y está destinada a lo mejor a solamente encontrar muerte. Y tragedias, tal vez. Por eso les digo, si próximamente llega a pasar algo y que ojalá y no... Pues no sé si sea bueno decir como que, mira, sí tenemos razón o sí, efectivamente. Pero ya sería mucha coincidencia, ¿no? Es como con los temblores que ha habido en los 19 de septiembre. Sí, eso es pues está muy rarísimo eso, ¿no? O sea. Que eso para los que no son de México y no lo saben, pues todo empezó en el 85, el 19 de septiembre del 85, y después se repitió en el 2017. Y después como otra vez. 2 años se repitió. Creo que, o sea. 2 años. Y tembló otra vez, entonces. Justo en el 19 mismo de septiembre. Sí, entonces, está raro. Siento que también pueden ser tanto lugares como fechas, ¿no? Que pueden estar marcadas como... Sí, como... Por toda esta energía. Igual yo siento que en la mente colectiva, en los 19 de septiembre, porque hacemos los simulacros, ¿no? Sí. Pero todos estamos ya pensando en... Atrayendo exactamente, y si tiembla. Y puede ser, ¿eh? Puede ser como una tipo manifestación que
¿Como colectiva? Ajá, colectiva que todos hacemos al mismo tiempo y atraes todo eso. No sé. Pues ustedes los dejarán en comentarios qué es lo que ustedes creen. Y si ustedes han visitado Tlatelolco y les ha sucedido algo, pues déjenos su historia, nos interesa leerlos. Bueno, pues por el momento esto es todo por este episodio de este lugar, ¿no? De uno de los lugares más marcados por la tragedia, por energía negativa, por la muerte. Por la muerte, que es Tlatelolco, en la Ciudad de México. Ya saben que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Sí, todas las redes estamos en todo, realmente en TikTok, en Instagram, en YouTube y en Spotify. También nos pueden escuchar. Sí, entonces, si no hay nada más que agregar, pues cerramos este episodio con esta pregunta que les dejamos, ¿no? Si les ha pasado algo, si se atreverían a ir a Tlatelolco. Y pues próximamente, ojalá, depende mucho del apoyo que le den estos videos a todo el proyecto, para aventarnos la posibilidad incluso de pedir un permiso, ¿no? A lo mejor para... Sí, para explorar ahí, para ¿no? Explorar en Tlatelolco. De noche, tal vez. Pero pues eso se los dejamos a ustedes y ojalá se arme esa exploración. Y también déjenos sus, tal vez, historias que han pasado paranormales o de energías que hayan sentido si han ido aquí, ¿no? Sí. Y pues entonces nos vemos hasta el próximo capítulo. Hasta la próxima. Bye.